Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por la participación en este foro. Queremos pues mostrar un poco lo que hacemos, lo que hemos hecho en estos últimos 15 años y sobre todo pues que nos sirva de experiencia y de feedback para aprender unos de otros y otros con uno. Soy nativo de la isla de Lanzarote, aquí resido en la actualidad y también desarrollo mi carrera profesional que actualmente pues gira en torno a la educación ambiental. Esto comenzó pues a la vuelta del periodo estudiantil en el año 2005. Estudié primero en La Laguna Biología, después me fui a hacer un máster a Granada de gestión ambiental y al regreso en el año 2005, pues por las casualidades de la vida, me inscribo en el paro y me llaman para dar un taller de empleo. El taller de empleo era formar guías de senderismo interpretado. Entonces, en esa preparación de clases, en ese vis a vis de investigación que se fue haciendo día a día y semana a semana con el alumnado, entrevistando a la gente de los pueblos, conociendo la flora, la fauna, la geología, todo ese material de archivo que se iba trabajando, conociendo pues los episodios, la demografía, toda la parte económica del pasado, pues fuimos adquiriendo un bagaje tremendo que empezamos a pues verter hacia la población en esas primeras jornadas de campo que íbamos haciendo de práctica, ¿no? Fue un verdadero revulsivo en los comienzos, y es que nuestra gente se había separado del medio natural por el cambio socioeconómico de la isla. Hay que pensar que la isla hasta los años 70 era una isla dedicada al sector primario, agricultura, de subsistencia, de secano, de autoconsumo. En los años buenos se podía exportar algo, pero el resto de los años, una isla con una climatología por debajo de los 150 milímetros al año, pues imagínense los años que no llueve, pues bueno, había un éxodo migratorio hacia otras islas, hacia Sudamérica. Bueno, pues nuestra gente, después de los años 70, empieza a surgir el turismo y hay un vuelco económico tremendo, drástico, desde ese sector primario que se abandona rápidamente, agricultura, ganadería y pesca, más con la pérdida del Banco Canario Sahariano, de las aguas que nos separan de Marruecos, toda la industria del pescado, de la conservera, de la salazón también cayó, y a la vez que subía el turismo, pues todo el mundo se volcó hacia el turismo. Tal fue la velocidad que nuestra gente se separó del medio natural hasta el punto de que nosotros, los que ya éramos post la nueva sociedad, la nueva economía, pues desconocíamos en parte ese pasado, ese bagaje cultural, natural que se tenía. Con estos talleres de empleo, pues investigamos y con esas primeras rutas en las que vertíamos algo de esa información, pues vimos que la gente estaba, pues por así decirlo, hambrienta de ese conocimiento, de la toponimia, de los nombres de los lugares, el por qué se llamaban así, qué se había plantado aquí, cómo habían sobrevivido nuestros antepasados. Y bueno, esto fue creciendo, que ya no solo ese periodo de 5 años que estuve de profesor de escuelas taller y talleres de empleo, sino que las distintas instituciones nos llamaban los fines de semana para hacer las salidas de campo. Pues era un senderismo interpretado que nosotros tematizábamos, pues unas rutas eran con una preferencia geológica, otras rutas con una preferencia histórica, otras arqueológicas, botánicas, y la población que se iba apuntando era de lo más diversa. Pues intergeneracional, y donde lo más curioso de todo este proceso era el aprendizaje que teníamos de ellos. Cuando nos llegaban pues mucha gente del lugar, lugareños, que tenían un pasado muy palpable en ese lugar, pues nos decían cómo eran los nombres populares en esa zona, que eran distintos a la zona central, distintos a los del sur, y bueno, fue un aprendizaje gigantesco, que muchas veces adquiríamos nosotros más conocimiento del que nosotros vertíamos. Lo instauramos como premisa y en los proyectos municipales de fin de semana y de trabajo con grupos de tercera edad, grupos de juventud, grupos de centros culturales, se fue ampliando hacia colegios y pues hacíamos este trabajo de verter información
puesta en valor del medio natural en los colegios. Fuimos cada vez ampliando el abanico de rutas, el abanico de tematización de todo nuestro medio y nuestro espacio natural, y lo que fuimos es convirtiendo a nuestra isla, a nuestro espacio abierto, en un libro. Íbamos enseñando distintas páginas de ese libro a medida que íbamos cubriendo una parte del territorio u otra. Incluso en el mismo sendero podríamos estar haciendo distintas temáticas, convirtiendo al final pues rutas verdaderamente multidisciplinares, en las que pues se enseñaba un poco de todo. Los programas han ido evolucionando en el tiempo, llevamos ya 15 años, y pues muchas de los programas tienen que ver con distintas asignaturas. Ya no estamos hablando solo de flora, fauna, conocimiento del medio, sino que hemos ido un poco más allá y ya participamos en programas donde damos química en la naturaleza, trabajamos los elementos, los bioelementos, distintos procesos químicos en el medio natural. La parte cultural se trabaja muchísimo, todo lo que es ese trabajo palpable de experiencia que estaba en el propio medio, la parte del ocio, el ocio del pasado en el medio natural, a qué jugaban los pastores, a qué jugaban los agricultores, qué jugaba la gente en nuestros pueblos de antaño, cómo se entretenían. Bueno, pues todo eso ha sido una evolución que hoy en día trabajamos bajo una premisa, ¿no? Nuestro objetivo es que nuestra gente tenga la estima y el valor y valore lo suficiente el medio ya natural, cultural, etcétera. Nuestra premisa es: quien no conoce no protege, y quien no protege no respeta. Por eso damos el paso más allá muchas veces de enseñar las joyas ambientales, los endemismos, esas plantas únicas, esos animales únicos, y nos sirve gran parte de los participantes de cuidadores del medio, de la gente que hacen los censos cuando vemos un ave que está en peligro de extinción, de la cual quedan pocas parejas en la isla, y la ven algunos de los participantes por su entorno, inmediatamente hay una llamada, inmediatamente nos comunican el avistamiento, y al final pues un trabajo de campo que, bueno, pues tenemos muchísima gente colaborando y dando ese cariño necesario a un territorio que, como dije antes, entró en un ritmo frenético de turismo, dando la espalda al medio que le había dado de comer hasta los años 70. Como digo, el territorio insular pues tiene una biodiversidad que a veces cuesta apreciar, por el hecho de que somos una isla volcánica, de un vulcanismo reciente, de un territorio pues, donde no hay bosques, donde no hay árboles, donde nos parece que todo es un arenal, un desierto pétreo, pero que a medida que desgranamos esos rincones, esas grietas, nos damos cuenta que es un territorio con muchísima biodiversidad, y alguna de ellas que tenemos que proteger casi desde el día, ¿no? Tenemos una isla pues, con más de 700 taxones de flora, tenemos una isla con más de 20 endemismos exclusivos de la isla, otros tantos que compartimos con las islas del Oriente Canario, con Fuerteventura y nuestros islotes del entorno, y por tanto entramos en esa dinámica de intentar ser conscientes de dónde vivimos y valorar todas esas joyas que tenemos en nuestra casa. Gran parte de los que vivíamos en esta isla de velocidad turística, pues no éramos conscientes de todos esos valores que teníamos ahí. Sí es verdad que tenemos más del 40% de la isla protegida con alguna categoría de espacio natural protegido, pero no sabíamos el por qué. Sí entendíamos que el Parque Nacional de Timanfaya tenía la protección geológica de un vulcanismo reciente, esa espectacularidad de lunar, de cráteres de menos de 300 años, y bueno, pues con esa bolsa magmática residual, etcétera, que entra también dentro del circuito turístico. Evidentemente era un territorio, es un territorio impactante, frágil,
pero quizás otros territorios de nuestra isla, otros espacios, otros rincones, no éramos conscientes el por qué tenían esas protecciones. Y poco a poco pues, le fui dando ese valor necesario pues a cada uno de esos lugares, ¿no? El senderismo lo utilizamos como esa herramienta que no tiene el cierre de paredes, ¿no? Esa aula útil, práctica, donde la abertura del horizonte pues nos deja trabajar pues casi que lo que queramos, ¿no? Miramos a una montaña y podemos desgranar uno de nuestros volcanes, de nuestros conos, el tipo de erupción que fue, la superficie en ese suelo, podemos ver el origen, si es un origen marino, de detritus de concha, calcáreas, de algas, por qué está esto ahí, por qué ha llegado, cómo ha llegado, cuál es la utilidad que nuestra gente le dio posteriormente, las cubiertas de ceniza volcánica de la pilla y de piroclastos, cómo llegaron hasta ahí, cuál ha sido la evolución, incluso la utilización de nuestra gente en el tema agrario, que les dio pues gran parte de la productividad y la salvación, a veces alimentaria. Bueno, todo esto lo vamos volcando, ya no solo digo a nivel global, porque salimos a lo largo de todo el año, durante los fines de semana, con la población general, con distintos grupos, entre semana pues con los colegios, con los institutos, y bueno, pues ahí estamos diversificando una herramienta que nos permite pues aprender, palpar de forma directa. Y ya no solo el presente, lo que estamos observando y poniendo en valor de flora, de fauna, de geología, de arqueología, de historia, sino que nos vamos hacia el pasado, el cómo pudo sobrevivir nuestra gente en este territorio, qué hacían para intentar conservar el agua en un sitio que apenas llueve gran parte del año, cómo podían acumularla, dónde lo hacían, cuáles eran sus herramientas de ayuda, aquellos animales que hoy vemos exóticos, casi más de fotografía turística, como pueden ser los dromedarios, no hace tantos años eran parte de la vida laboral y familiar de nuestra familia. El censo de dromedarios en Lanzarote en los años 40 del siglo XX estamos por encima de 4.000 animales. Por tanto, era un animal que ayudaba a la carga, al transporte, al laboreo de las tierras. Bueno, sirvió de ayuda para poder sobrevivir en este territorio. Hoy en día lo vemos fuera de esa ubicación natural, histórica, y lo vemos pues dando paseos a turistas en el Parque Nacional de Timanfaya, por lo menos explicar a nuestras nuevas generaciones que no siempre ha sido así. Ahora mismo pues es la salvación, por así decirlo, de que este animal no desaparezca de la isla, ya que tiene una vinculación desde el siglo XV, pero no es la ubicación natural que tuvo. Y hoy en día pues entendemos gran parte de del trabajo que palpamos en la naturaleza, todos esos bancales, esas tierras de cultivo fabricadas, niveladas en el terreno, pues tuvieron la ayuda de muchísimos animales, ¿no? Como los camellos, los burros, etc. El tema de industrias del pasado que ya no existen, cómo hacía nuestra gente para conservar la carne, si no tenían electricidad, no tenían frío, cómo hacían para conservar el pescado, una industria, la de la pesca, que estuvo pues con un auge tremendo desde finales del 19 hasta los años 70 del siglo XX, pescando en el Banco Canario Sahariano, con 5 factorías de pescado, conserveras, salazón, dando trabajo a miles de ciudadanos. ¿Y cómo era posible todo eso? Pues la gran industria de la sal, de la extracción de la sal desde el agua, que se hacían en las salinas costeras, y una isla como la nuestra llegó a tener más de 20 salinas a lo largo de su costa,
y produciendo muchísimas toneladas de ella. Hoy en día pues apenas nos quedan 2 salinas activas y a un rendimiento muy inferior al que tuvieron en el pasado. Ahí estamos hablando de la aparición de la electricidad, de los fríos y todo ese cambio evolutivo que tuvimos sobre todo a partir del año 64 con la primera desaladora para tener agua dulce, un bien que siempre fue escaso y que con esa máquina que se montó en el año 64 ya no solo se producía agua dulce para consumo humano, sino que también se producía electricidad. Y ahí pues tenemos ese cambio, ese hito, ese año que nos marca quizás un antes y un después, porque a partir del año 64 había ya agua suficiente para el consumo humano, agua suficiente para el que nos visitara, pues tuviera una comodidad de visita sin pasar las mismas calamidades, la misma sed que los isleños. Bueno, entramos en todo ese recorrido que analizamos en el campo, que muchas veces desconocemos, pasamos al lado de una estructura de piedra redondeada, y si nos asomamos dentro vemos el basalto derretido y no entendemos qué ha pasado ahí cuando no es un volcán reciente, es una estructura artificial, y hablamos de toda esa industria de la cal, como nuestra gente quemaba las piedras ricas en carbonato cálcico y obtenía la cal pues para todo en ese momento, en el pasado, para de mortero para unir las piedras y levantar las casas, para alvear, para pintar, para encalar, para desinfectar los propios aljibes de almacenamiento de agua. Bueno, pues todas estas estructuras que hoy están en el abandono y que están en el entorno de nuestros pueblos y que muchas veces pasamos al lado de ellos y no sabemos lo que estamos viendo, pues aprovechamos muchas de estas rutas para comentar in situ todo este bagaje histórico y arqueológico, por supuesto, visitando los yacimientos arqueológicos, ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, buscando darle páginas a ese libro multidisciplinar que es nuestra naturaleza y poniendo en detalle pues todo aquello que nos encontramos. Los yacimientos arqueológicos se reparten pues a lo largo de todo el territorio insular y también son parte de estas rutas de conocimiento del medio. Salimos con esa premisa de puesta en valor. Muchas veces nos cuesta abrir los ojos porque tenemos muchos endemismos, algunos de nuestras plantas endémicas, de nuestros vegetales endémicos que están pues, en estos llanos, en estas zonas pues, que aparentemente no tienen ese atractivo. A veces hay que bajar un poco la mirada, agacharnos y analizar que esta planta es única, el por qué está ahí, cuál es la situación de esta especie en este momento y ver los posibles problemas y entre todos intentar solucionarlos, ¿no? El tema de los animales asilvestrados, el tema de las cabras, intentar buscar soluciones para muchas de estas especies únicas que están al borde de la extinción y que en muchos de los casos pues no se hace nada. Muchas veces son rutas donde se lleva o nos lleva a una gran reflexión, incluso a poner en actualidad algunos problemas que a priori pues no estarían en boca de nadie y con la visualización directa de estos problemas, pues intentamos pues, ponerlo de actualidad, generar debate y bueno, pues muchas veces surgen algunas soluciones y algunos debates interesantes hacia la protección de alguna de ellas y las medidas y los programas que se tienen o se pueden hacer. La información intentamos siempre que sea contrastada. Buscamos, ya hemos hablado, la bibliografía, todo lo que podamos trabajar bibliográficamente, contrastarlo, preparar bien el contenido, las paradas interpretativas de la ruta, dónde se van a hacer y qué vamos a explicar ahí. Tiramos mucho también de investigadores locales, los tenemos, que han analizado y desgranado bien el medio,
tenemos botánicos de referencia, ornitólogos muy activos, gente que nos vuelca muchísima información, historiadores, arqueólogos, y acudimos, por supuesto, a las conferencias que podemos para estar lo más actualizados posible, y también pues ese vis a vis que hemos hablado con nuestros participantes, que son los verdaderos informadores de todo lo que ha pasado y lo que está pasando en el medio natural. Nuestra gente está repartida en los distintos caseríos y pueblos, y son los que con ese ojo, con la vuelta de esa mirada hacia el medio natural, pues nos hablan, qué puede estar pasando ahí. Ahí está pasando algo que no debería. El tema de la aparición de residuos en el medio natural. Antaño pues casi que teníamos muchos lugares que eran vertederos. Hoy en día lo tenemos localizado en un complejo de clasificación, y bueno, pues se han ido eliminando a base de conciencia muchos de los lugares donde los residuos aparecían de forma dispersa y ilegal, ¿no? Las rutas, el lenguaje va adaptado pues a cada nivel. No es lo mismo estar dirigiéndonos a infantil, a primaria, secundaria, los grupos de centros culturales, los grupos de universidad, pues el lenguaje siempre está adaptado a ese nivel en el que estamos trabajando. Muchos de los centros ya han evolucionado las distintas rutas y han ido haciendo un trabajo previo en el aula, en el cole, con trabajos, con fichas, donde pues se ha trabajado esa temática de conocimiento del medio, de conocimiento del entorno y puesto en valor, y cuando salen al campo salen con una directriz de corroborar lo que están viendo ahí, una serie de fichas donde analizan, hacen transectos, conteos, censos, y hay un trabajo interesantísimo en esa salida al medio natural que en muchos de los casos continúa después de la salida en el aula, pues también analizando pues gran parte de la experiencia, los datos extraídos de esa visita, y como digo, no solo es tratar un grupo de escolares al nivel infantil, no es lo mismo que tratarlos de secundaria, pero en todo se puede hacer un trabajo muy interesante, un trabajo a su nivel de gran puesta en valor del entorno. Salimos siempre con los objetivos fijados, con una temática concreta, aunque bueno, pues el campo da esa variabilidad, que muchas veces la climatología es distinta. El viento, que a nosotros nos sopla el 90% del año del noreste, nuestro alisio fresco que viene del mar, pero muchas veces tenemos el viento cambiado y ya entendemos qué situación se nos viene, ¿no? Se nos irá al este, al sureste, qué nos va a pasar esos días, qué nos va a ocurrir, qué nos puede aparecer a nivel de biodiversidad, qué nos puede venir desde el continente africano, esos días que el viento cambia, cuando las borrascas nos entran desde el sur, desde el oeste, qué está ocurriendo, qué puede ocurrir. Bueno, pues el campo es tan variable que no es lo mismo salir en una floración después de un chubasco, de varios chubascos en febrero, que salir en junio con un campo pues de color ocre, de color amarillento, aunque también con alguna floración tardía de alguna especie vegetal endémica. La base de nuestra herramienta, de nuestras salidas al campo, de nuestro senderismo interpretado, lo centramos fundamentalmente en el mundo escolar, pero también en ese gran grupo popular del que aprendemos muchísimo y que trabajamos fin de semana tras fin de semana, y que, como digo, muchos de ellos nos enseñan gran parte de la información que hemos adquirido a base de muchísimos años. Esto nos lleva a que sienten con este compartir conocimiento, sienten que el territorio es suyo, se sienten parte de esa comunidad donde ya no solo estamos los humanos, sino están pues todas las especies de flora, de fauna, está esa riqueza
en piedra, que puede ser una geología única, un resto arqueológico único, y bueno, miran con ese otro ojo protector el entorno, y bueno, pues da lugar a ese sentimiento de comunidad, a ese respeto, a intentar no agredir el medio, cuando pues ha habido estos crecimientos desmesurados a nivel de construcción, pues ha habido un frente popular que se ha opuesto, y bueno, pues hay un sentimiento ambiental fuerte, donde la población cada vez está más cohesionada. Lo hemos visto hace algunos años, cuando intentaron poner las plataformas petrolíferas de sondeos en frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y salió la gran masa popular opositándose de frente a ese intento de sondeo. Lo que se busca es interiorizar en nuestra gente pues todo el medio que nos rodea. A ver si este periodo donde hemos tenido más tiempo de la cuenta para reflexionar más con este parón debido al virus, pues también nos hace intentar tomar otros caminos distintos, más sostenibles, más de vuelta a esa producción cercana, porque con esta velocidad de vida y de ritmo que llevábamos a nivel, con el nivel turístico, pues nos hizo una isla totalmente dependiente del exterior, quemando pues toneladas de hidrocarburos para poder producir electricidad, para poder producir agua dulce con las desalinizadoras, importando casi todo lo que consumimos, y abandonamos por completo o casi por completo la producción local. Así, con este parón reflexionamos y volvemos a mirar un poco hacia nuestro sector primario, amable, ese sector primario amable con la biodiversidad, amable con el entorno, por supuesto de productos ecológicos, cercanos, con una madurez cercana al consumo, y donde no tenga que hacer miles de kilómetros en buques para poder llegar a nuestras islas. Yo creo que estamos en un hito también histórico, con esta crisis sanitaria lamentable, también con una crisis económica y social que se nos viene encima en breve, con la que estamos inmersos. Pues esperemos que seamos ahora capaces de canalizar las energías hacia unos nuevos caminos. Ahí tenemos nuestro consumo de hidrocarburos excesivo para poder mantener el nivel de electricidad y de agua dulce, que podría hacerse tranquilamente con energías limpias, y una cosa que teníamos que haber hecho hace muchos años, que ahora yo creo que estamos en el momento clave de decidir, pues decidirnos por estas energías limpias, y ser además ejemplo para buscar también una diversificación de la economía, y para eso hay que ser sensibles y hay que formar parte de todo este medio. El proyecto de Senderismo Lanzarote pues se ha ido consolidando desde el año 2005 hasta el 2020, donde estamos, y hoy en día pues formamos parte de una gran familia que compartimos, pues como digo, pues investigación, compartimos puntos de vista, pues a veces críticos con alguna actuación ambiental no adecuada. Bueno, pues de aquí yo creo que el hecho de que la población cada vez más se sienta parte del medio, valore más el medio natural, pues hará que de ahí salgan pues educadores, salga gente muy sensible con el medio, auténticos vigilantes, maestros en el futuro con una gran sensibilidad, y poco a poco pues intentar buscar mejores caminos para nuestra sociedad. Eso es lo que hacemos desde hace 15 años, y bueno, pues seguimos en la batalla. Ahora hemos reanudado los senderos de fines de semana con grupos pequeños. La gente tenía muchísimas ganas de caminar.
Seguimos trabajando con la interpretación pues, activa en nuestro medio natural. Como digo, hemos elegido un poco las rutas pues, más amplias, donde menos nos podamos tropezar. Y en cuanto al sistema educativo, pues por ahora está en stand-by. Yo confío en que a partir de ahora ya no solo la teleformación sea una realidad y la será, sino que también la formación al aire libre, donde nuestros chicos puedan y chicas puedan aprender casi cualquier asignatura libre de paredes, una parte dentro del aula, por supuesto, y otra parte fuera de ella. Ya no estamos hablando solo de lo que dije antes de conocimiento del medio, sino que podemos dar muchísimas asignaturas al aire libre, generando pues, un espacio mucho más abierto, un espacio con muchísimas posibilidades y donde pues, podemos combinar esa parte de grupo en el campo y grupo en el aula, que parece que va a ser necesario a partir de ahora con esta nueva normalidad. Pues bueno, eso ha sido un resumen de lo que hacemos. Yo espero ahora tener algunas preguntas y algunos comentarios e intentar entre todos compartir algo de nuestra experiencia aquí en la isla de Lanzarote con Senderismo Lanzarote. No se te oye, Ruth. Ruth, no se te oye. No se te oye, Ruth. Ya está. ¿Me oís? Sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Fenomenal. Bueno, decía que muchas gracias por la exposición y por el gran trabajo que habéis desarrollado y que esperamos que sigáis desarrollando con mucha fuerza. Iba a empezar con las preguntas de Facebook porque ya hay unas cuantas y mientras voy dejando a la gente que tenemos en Zoom que vaya pensando en sus comentarios. María nos pregunta si suele haber muchos lugareños interesados en este tipo de rutas o más bien hay más interés por parte del turismo. Nosotros trabajamos con lugareños al 100%. Algún visitante se nos suma a las rutas y siempre nos comentan que es una experiencia distinta el estar caminando entre lugareños, pero nosotros trabajamos con lugareños. Comenzamos así hace 15 años, se ha generado pues, un grupo muy cohesionado de todos los municipios, de todos los pueblos, y donde hemos aprendido muchísimo, porque podemos coger de nuestra bibliografía una determinada planta y nos dice ese libro que ese es su nombre común, pero cuando nos vamos 2 pueblos más abajo el nombre popular es otro. Y bueno, pues al final es un enriquecimiento brutal. Nuestra gente ya demanda la salida entre ellos mismos, sobre todo para ir conociendo muchos de los lugares. Nuestra cultura del agua es tan rica porque somos tan pobres en la cantidad de agua que nuestra gente se la ingenió de una forma inteligentísima para poder sobrevivir. Ya no solo el tema de acumulación de agua en charcos, en maretas que llamaban nuestra gente antigua, en aljibes, los aljibes, miles de aljibes tenemos repartidos por todo el territorio insular, sino buscando los afloramientos de agua, ese resumadero, ese manantial, ese goteo de esa gotita de agua que tenía un valor tremendo. Esos proyectos que hicieron para perforar esos manantiales y buscar la bolsa de agua de ese acuífero y poder extraerlo en mayor cantidad, la salinización de esos acuíferos, esos megaproyectos que fueron para trazar tuberías desde esos afloramientos hasta la capital, con un montón de roturas, de bombas de impulsión para salvar los desniveles. Bueno, una historia, un desbarajuste a nivel presupuestario, presas que se fabricaron y que no se impermeabilizaron. Bueno, todo ese gran bagaje, cuando lo vas contando, pues la gente pues tiene esa hambre de conocimiento y aunque hagamos la ruta muchas veces, porque la isla pues tiene un territorio limitado, como digo, no es lo mismo hacerla en febrero con una floración que en junio, y sobre todo siempre podemos ampliar información. Siempre a través de muchas entrevistas pues logramos un nuevo manantial, un nuevo hecho que ocurrió en ese lugar,
Bueno, la verdad que al final, pues entre unos y otros vamos agrandando ese gran libro que es este senderismo educativo global que llamamos nosotros. Y una pregunta vinculada con la anterior, nos pregunta Esther, que dado que los destinatarios son escolares principalmente y población local, ¿cómo se combina esto con el turismo? Y también Esther pregunta cómo se financia el proyecto. Sí, el proyecto a nivel popular lo financia la propia población. A nivel escolar, pues depende del proyecto. Hay proyectos que son financiados pues, por instituciones autonómicas, otros insulares, otros municipales, otros incluso los propios centros buscan su financiación, e incluso el propio alumnado, AMPA, etcétera. ¿Cómo se combina con el turismo? Pues nosotros intentamos que nuestra gente tenga valor con nuestro medio. Si el turista se suma, lo agradecemos y encima lo ve con esos ojos de la historia local, del cariño local, pues bueno, con los brazos abiertos. Es un porcentaje pequeño el que trabajamos en Senderismo Lanzarote con el turismo, pero también importante. Tenemos grupos de senderismo que nos llegan pues desde el País Vasco, desde Cataluña, desde Madrid, Andalucía, y bueno, pues son grupos muy interesados, incluso pidiéndote temáticas concretas de trabajo, ¿no? El que viene desde fuera le impacta la vulcanología reciente, ¿no? Estamos hablando que Timanfaya es un territorio con una erupción que duró 5 años y medio, que cubre un tercio de la isla y que es un territorio tan joven y tan dantesco que no hay otro en Canarias como él. Tenemos otros volcanes en Canarias mucho más recientes, pero no de la dimensión que fue Timanfaya, ¿no? Y esa grandeza, al caminar sobre ella, estar dentro de un cráter, estar sobre un pueblo sepultado, hacia dónde evolucionó esa gente, pues también sorprende, hasta el punto de que muchos de esos visitantes repiten, ya no solo la isla, sino que repiten las mismas rutas en la misma isla, algo pues insólito para un visitante, ¿no? Y ahora quiero dar paso a las personas que están en Zoom, porque hay varias personas interviniendo. No sé si ha desaparecido una pregunta que tenía yo por aquí, pero bueno, las personas que estáis en Zoom, Paco, creo que tenías, Paco del Oso, si quieres abrir el micrófono y formularla oralmente. Adelante, Paco. Tiene el micrófono desconectado. A Paco. ¿Ya? ¿Me oís? Ahora sí, ahora ¿Sí? tiene el micrófono activo, ahora sí. No. Me pregunto que supongo que para este tipo de actividades evidentemente deberéis contar con el apoyo de la administración. Quiero preguntar si el gobierno canario es receptivo a todo este tipo de iniciativas y si contáis con su colaboración siempre que así os lo proponéis. Sí, bueno, como le digo antes, hay una gran parte que lo financian los propios participantes y otra parte que es institucional. El gobierno de Canarias participa en algún proyecto, alguno interesante a nivel de investigación educativa, proyectos como el de este curso escolar que lamentablemente se ha interrumpido. Pues hemos tenido un proyecto de los elementos químicos, un programa precioso para dar en la naturaleza, donde elegimos los recorridos donde pudiéramos ya no solo mostrar determinados elementos, sino procesos químicos que ocurrieran o habrían ocurrido en el pasado y y fueron, la verdad que fue un trabajo y un proyecto precioso. Ese fue financiado por el gobierno de Canarias, dentro de lo que llamaban antes el programa de la Semana de la Ciencia, que ahora ya casi que es mucho más que una semana, y como digo, hay proyectos que financia pues, el gobierno insular, que tiene también un propio departamento de educación ambiental, se llama Aula de Naturaleza de Mague, donde hace una labor también de hace más de 15 años de educación ambiental en los colegios,
con el cual hemos colaborado pues, hace más de 10 años y que seguimos colaborando, y otros distintas instituciones. Los ayuntamientos fortalecen ese proyecto de cercanía. Algunos hemos estado con proyectos de más de 10 años de duración, a muy largo plazo, y esos proyectos de cercanía es sobre todo de conocer tu pueblo, conocer tu entorno, y el trabajo ya no solo es el conocimiento de flora y fauna, sino que va un poco más allá. Personajes históricos del pueblo, casas históricas, pues hechos históricos, principales puntos de aguadas en el pasado, elementos de vulcanología interesantes. Bueno, la verdad que son proyectos que se han hecho pues bastante largos en el tiempo y bastante interesantes. Hay otro proyecto que se realiza con un propio centro que ha sido apoyado en parte por el gobierno municipal de ese lugar, donde se trazó un recorrido para cada nivel educativo en primaria. Es decir, todos los niños de primero pasaban por ese recorrido con todo ese proceso de trabajo de las fichas, trabajo del contenido, trabajo en el campo y trabajo después en clase, llevando a una experiencia y un conocimiento casi total de ese entorno que se trabajaba en primero. En segundo era otra ruta, entonces, y así hasta sexto. Con este objetivo lo que se intentaba es que el niño, o se intenta el niño que pase por primaria, por todo el ciclo de primaria, se lleve el mayor conocimiento posible de ese lugar. ¿Cómo se trazaron estas rutas? Pues se trazaron a base de mucha investigación y bibliografía, pero también de mucha entrevista en el lugar. Y al final pues se logró un contenido donde en esa investigación inicial participaron los abuelos del pueblo, los abuelos de los niños y las niñas, los padres, la toponimia, la microtoponimia de cada lugar, de cada finca. Bueno, fue un trabajo interesantísimo que recibió un premio educativo a nivel regional. Es más, ese proyecto tiene por fuera del colegio las 6 rutas trazadas en paneles con la descripción técnica del sendero, y cualquier persona que pase por allí puede mirar el cartel y hacerse el sendero un fin de semana o cuando quiera. Es un proyecto interesantísimo y con un liderazgo tremendo por parte del centro. Estamos hablando del CEIP César Manrique Cabrera, que está en el pueblo de Taiche y que es uno de los centros educativos referencia en cuanto a el senderismo como herramienta de educación ambiental. Una pregunta... A ver, un momentito, sí. Una pregunta que nos formula Alberto, que está aquí en Zoom, pero bueno, la voy a leer ya que la tenemos por escrito. Según datos de una encuesta de la Unión Europea, el 74% de la población española no quiere retroceder en materia de medio ambiente. ¿Vosotros contempláis que se puedan realizar mayores inversiones, tanto por parte del Estado como de la comunidad autónoma, para tener un refuerzo ambiental en Canarias tras la pandemia? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Con esta crisis sanitaria no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante. Yo espero que no retrocedamos en todo lo que son nuestros programas de sensibilización ambiental, de trabajo con escolares, de trabajo con la población. Por supuesto que hay que reforzar toda nuestra economía, pero esperemos que sigamos los pasos hacia una economía no tan frágil y más estable, más diversa, no dando la espalda al medio y sobre todo permitiendo, ayudando que aquellos que se quieren dedicar a otro sector, pues que lo puedan hacer. Nuestra isla, con la limitación de agua que tenemos, aquellos que se han querido dedicar a la agricultura, que se dedican a la agricultura, tienen infinidad de problemas, sobre todo la falta de agua, la falta de planeamiento. Estamos pendientes de un plan insular territorial que no termina de salir. Bueno, pues hay un montón de trabas que aquellos que intentamos que esto sea un poquito más diverso, un poquito más sano, con no tanta contaminación, pues lo logremos, ¿no? Yo creo que la inversión tiene que venir por ahí. Los que creen que el turismo sigue siendo la salvación, que lo es en parte porque es
el motor económico que sostiene nuestra comunidad y nuestras islas, debe de venir pues con esa conciencia de estar en un lugar que no agrede al medio, que contamina lo mínimo, que su estancia aquí no va a tener una huella de carbono altísima. Y bueno, pues si viene con todas esas premisas de voy allí porque es un territorio amable con el medio, yo creo que a todos nos va a ir mucho mejor y esperemos que poco a poco salgamos de esta crisis en la que estamos inmersos ahora mismo. Sí, esperemos. Azucena también pregunta, le gustaría saber qué actividades de educación ambiental relacionadas con el tema de basuras en el medio os han dado mejor resultado para la concienciación de la población. Bueno, lo que hemos trabajado sobre todo es dejar el lugar mejor de lo que nos encontramos. El trabajo con el tema de residuos es un trabajo de a pie, es un trabajo pues de intentar mantener el medio lo más limpio posible. Durante gran parte de nuestro periplo por el medio natural, pues teníamos un montón de vertederos ilegales, sitios donde pues se tiraban pues ya no solo escombros, enseres y demás. Todo eso se ha ido corrigiendo. Tenemos ya los puntos limpios muy cercanos a los pueblos, donde es gratuito echar residuos y de forma clasificada. Y con los chicos pues han hecho grandes campañas de clasificación, de reducir, de reutilizar, y yo creo que cada vez es más consciente la población de abajo del no, pues, no echar en el medio absolutamente nada. Yo creo que ahí también tenemos muchísimo que hacer. Todavía yo creo que no estamos cerca de las soluciones, estamos en un ritmo de consumismo tremendo también, con muchísimos residuos que muchos de ellos no tienen sentido, y yo creo que hay que seguir trabajando, sobre todo para que incluso ya no solo los productores, sino el consumidor rechace un producto por exceso de embalaje, etcétera. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho, y tenemos que trabajarlo a nivel de consumidor, que ya el niño le diga a la madre, no, este no, porque tiene doble envoltorio, vamos a elegir aquel que tiene uno. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Aunque ahora, pues en esta pandemia y con el consumo de guantes, bueno, pues todo lo que nos han impuesto y que nos beneficia a todos a nivel sanitario, pues esperemos a ver cómo mejoramos todo este consumo de plásticos de un solo uso, que no sé, estamos ahora en un atolladero que a ver qué camino tomamos. Y tenemos tiempo para 3 preguntas muy concretas de Esther, antes de despedirnos. Te comento las 3. La primera, en cuanto a esos itinerarios ambientales interpretativos, globales, transdisciplinares, ¿qué duración y qué longitud tienen las rutas? Y la otra, si se ha evaluado si ha habido algún cambio en la actitud de la población local a raíz de todas estas iniciativas. Sí, cambio de actitud yo creo que sí. Yo creo que uno de los grandes éxitos ha sido sacar a personas que ni se les ocurría, ni por asomo, salir de ocio a caminar. Ha sido pues una puesta en valor de la propia actividad motriz, con gente de muchísimas edades, y donde pues han ya no solo abierto los ojos a nivel de muchos de los detalles ambientales, sino que han abierto pues el alma, los pulmones, se ha movido, y yo creo que ha sido un gran éxito a nivel de movilización de personas pues que estaban pues en un rango de la sociedad más inmóvil, ¿no? Yo creo que eso es un cambio de actitud importante, ¿no? El querer salir, tener ganas de salir a caminar, y lo segundo, tener ganas de conocer. Hace años, pues, el tema de una pregunta por interés arqueológico, pues, eran pocos, gente muy interesada, por supuesto, en el tema, pero ahora hay muchos que han seguido en el tema y siguen preguntando el tema de los yacimientos, la forma de vida del pasado, la cultura del agua, ha sido y es de lo más interesante. Cualquier ruta que propongamos en torno a temáticas de la cultura del agua, pues se llenan, la gente está muy interesada, y sobre todo si la enlazamos también con elementos literarios, porque tenemos ahí un bagaje de escritores que han pues relatado en sus escritos, en sus novelas, en sus libros, la forma de vida en distintas etapas de
de nuestra historia, y bueno, pues si la enlazas esa escritura con ese lugar donde estás, porque está describiendo ese lugar y lo que ocurrió pues, en el 18, en el 19, bueno, pues al final entras en una riqueza de información tremenda. Yo creo que ha habido un cambio de actitud hacia las salidas al medio, hacia el cariño al medio y por supuesto hacia la protección del medio. Antaño quizás oíamos hablar de proteger un territorio y pensábamos en prohibiciones, y ahora pensamos en una protección de un entorno de valor. Yo creo que ahí sí ha habido un cambio de actitud. Y en cuanto a kilometraje y duración, pues depende del nivel y de la edad, ¿no? No es lo mismo trabajar para los de infantil, los de primaria. Estamos hablando de rutas muy pequeñitas en cuanto a kilometraje. La duración, bueno, al final sí aprovechas la mañana, el periodo lectivo para estar en el campo, pero quizás el fuerte está en torno a la hora y media, ¿no? 2 horas. Después, bueno, pues entre que vas y vienes, echan el bocata y tal, pues bueno, al final pues la mañana lectiva la echas, ¿no? A medida que vas creciendo en edad sí vas ampliando, pero nosotros no somos de la opinión de estar más allá de 3 horas en la naturaleza, sobre todo porque son paradas interpretadas, donde vas volcando información y donde se trabaja de más a menos. Las primeras paradas tienen mucho más contenido que las últimas paradas. Es una forma de trabajar la percepción. Antes, al principio la gente está muy animada, con muchas ganas de escuchar, de percibir, y a medida que vas avanzando, ya no solo el cansancio físico, sino también el de escucha, pues vas reduciendo la duración de la parada y avanzando mucho más. En torno a 3 horas, el kilometraje, bueno, pues no es gran kilometraje lo que hacemos, ¿no? Ahora mismo no sabría decirte la media, probablemente en torno a 7-8 kilómetros puede ser la media de la ruta, pero ni siquiera eso. Hay rutas que estamos las 3 horas en 4 kilómetros y de ahí no salimos, ¿no? Hay rutas pues sí que se van a los 8, a los 9, depende del itinerario, la dificultad, la riqueza de parada interpretativa que pueda tener la ruta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nacho. Quiero dar paso a Federico, nuestro presidente, el presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, para que dedique unos momentos a despedir estos meses que hemos pasado realizando estos jueves de educación ambiental y que tan fructíferos han sido. Así que, Federico, tienes la palabra. Gracias, Ruth. Bueno, pues gracias a todos y todas las que nos habéis acompañado a lo largo de estos jueves. Surgieron a través de una iniciativa de Esther, de una compañera de la Junta Directiva y del equipo de trabajo de la asociación. Eso revela lo importante que es el hecho de que podamos aportar ideas, aportar iniciativas, sugerencias, porque es así como la asociación la vamos construyendo entre todos. Por lo tanto, surgió esta idea en un momento en el que estábamos confinados, con lo cual era pues un servicio también que podíamos prestar a nuestros compañeros a la hora de compartir temática ambiental. Y bueno, a lo largo de estos jueves yo creo que hemos tenido una serie de propuestas variadas, yo creo que de gran interés, y ha sido pues un buen colofón el haber cerrado este ciclo con esta exposición de Nacho en relación al senderismo, que los itinerarios ambientales son uno de los recursos didácticos que utilizamos mucho, ¿no?, en el ámbito de la educación ambiental. Por lo tanto, reitero este agradecimiento a ti especialmente, Ruth, también por haber sido la coordinadora de estos programas, pero también invito a las personas que nos habéis escuchado, unas que soy ya miembro de la asociación, para que nos hagáis llegar esas ideas, sugerencias, comentarios, que todo eso va a redundar en una amplitud también de nuestras posibilidades, y a las personas que nos siguen y no lo sois, pues también queremos invitaros a que forméis parte de este colectivo, porque en definitiva unidos somos más fuertes, ¿no? Y tenemos también pues mucha más riqueza a la hora de poder actuar y a la hora pues poder de distribuir diferentes campos, diferentes áreas, compartir proyectos, apoyarnos mutuamente, etcétera. Así que os esperamos en una próxima convocatoria ya a la vuelta del verano, donde continuaremos en esta línea. Igual alternamos pues actitud de estas actividades presenciales y no presenciales, pero desde luego por esta vía ya vemos como compañeros
que son de áreas pues muy distantes. Sabemos pues que hay compañeros de Galicia, de Asturias, de Canarias, ¿verdad?, que nos van siguiendo, y bueno, pues eso a lo mejor no lo podríamos hacer con otro tipo de actividad. Así que nada más. Gracias especialmente a Nacho por su participación en esta sesión de esta tarde, brillante, sólida, yo creo que de gran interés y motivación para todos. Gracias a todos los que nos habéis seguido, gracias Ruth, y bueno, continuamos en el trabajo. De hecho, la asociación, el equipo de trabajo de la asociación se reunirá la semana que viene, y para ello también, pues cualquier cosa que nos queréis hacer llegar, pues encantado, siempre a vuestra disposición. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Un fuerte abrazo y que paséis muy feliz verano, mucha salud para todos, cuidaos muchísimo y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias.